está Pepe que toma el mando, pero hay algo que, como bruto y burro que soy en cuanto a lo económico, no entiendo. Supongamos que son los mismos $40.000 que tenía el año pasado. ¿Sí? Que el año pasado una persona tenía $50.000. Alguien tenía $50.000 ahorrados porque había cobrado una indemnización y tiene los $50.000 ahorrados. Los declaró el año pasado, pagó el impuesto de bienes personales el año pasado. No incrementó su ahorro. Sigue teniendo los mismos $50.000. ¿Este año tiene que volver a pagar por esos $50.000? No, ¿les parece? Perdón, ¿les sí. parece si ya que es muy atinada la pregunta y también se suma a otros interrogantes que hay, ¿les parece si se lo preguntamos directamente a Guillermo Posch? Guillermo es contador público, con un posgrado en Finanzas y Derecho Tributario, miembro de la International Fiscal Association, coautor además de libros en la especialidad, de una verdadera autoridad en la materia. Guillermo, un saludo cordial y gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Pepe? ¿Todo bien? Todo bien, Guillermo. La verdad es que quedaba un poco planteada la pregunta a través de lo que había dicho Gastón, pero se plantean varias preguntas a partir del ida y vuelta de nuestros compañeros allí. Contanos un poquito, si llegaste a escuchar la pregunta que planteaba Gastón. Sí, le escuché la pregunta de Gastón. Mira, Gastón, lamentablemente te tengo que decir que sí, hasta te voy a generar una situación todavía un poquito peor. Primero pagaste impuesto a las ganancias para generar ese ahorro. Después pagaste bienes personales el año anterior, como vos dijiste, cuando ahorraste, y vas a seguir pagando bienes personales a lo largo del tiempo, siempre que estés superando el mínimo no imponible. O sea, este es un impuesto patrimonial que año tras año, si vos estás superando, ponele ahora, se modifica 6 millones, superás los 6 millones de pesos de todo tu patrimonio, vos terminás pagando bienes personales anualmente. Bueno, contundente la respuesta. Sofi, por favor. Guillermo, bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa si el Senado no llega a aprobar este proyecto que ya tiene media sanción de diputados, pero que el Senado no lo llega a aprobar? Ahí, ¿qué pasaría el año próximo? Y tendrías una doble situación. Para aquellos que están con un patrimonio superior a 2 millones de pesos, ya pagarían impuesto a las ganancias, pero por otro lado, aquellos que tienen patrimonios más importantes no sufrirían los incrementos de alícuotas que se están hablando. O sea, tendrías una doble, en dos caras de la misma moneda. Por un lado, algunos se verían beneficiados y otros se verían perjudicados. Principalmente los de patrimonios más chicos se verían perjudicados. Bueno, allí se estaría rompiendo entonces lo que declama el gobierno en cuanto a que se facilita la cuestión para la gente y que solamente unos pocos más son los que van a pagar y porque tienen un patrimonio mucho mayor. Me da la sensación que en realidad este es un castigo más al bolsillo de la gente y además sigue sumando incrementos y superposición impositiva. Pepe, mira, hoy el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto caro, porque si vos mirás internacionalmente cuáles son los rendimientos de los patrimonios, en algunos casos no te da la rentabilidad de esas inversiones o ese patrimonio para pagar el impuesto sobre los bienes personales. Es un impuesto caro hoy en día y además es un impuesto que no se aplica en general en el mundo. O sea, hay muy poquitos países, Argentina, Colombia, y unos poquitos más son quienes aplican impuestos al patrimonio de esta naturaleza. Y acá con el agravante de que no tenés un patrimonio significativo, que vos decís, bueno, es una persona ostentosa, tiene mucha plata, es razonable que contribuya a sostener los gastos del Estado. No, acá vos pensás que alguien que tiene, no sé, hablemos de 2 millones de pesos, tiene un auto, tiene su casa y además tiene una propiedad más, ya está pagando con creces el impuesto. O sea, o tiene 2 autos, ya estás por arriba del monto del mínimo no imponible, si son 2 o inclusive 6 millones de pesos. Quedó muy bajo el mínimo no imponible. Gastón, te escuché interesado en el tema, seguramente tendrás alguna pregunta más para hacer. Porque la sensación que tenemos los contribuyentes es que no sabemos cuántas veces tenemos que pagar por lo mismo. O sea, bueno, yo ya pagué, no, pero este es un refuerzo del impuesto que hace 2 meses pagaste, o digamos, hay una manera de decir, bueno, yo ya pagué este impuesto, no me lo tienen que cobrar más.
O siempre estamos expuestos a que haya actualizaciones y nuevos dictámenes y estas cosas que van apareciendo, que por ahí en la cotidianeidad del ciudadano argentino que no está atento a cada una de estas reformas y demás, por ahí se le pasa y el día de mañana termina siendo un moroso de lo que nunca se había enterado que tenía que pagar. Gastón, mira, está muy buena tu pregunta. O sea, por suerte siempre en materia tributaria, cuando vos sentís que algo está de alguna manera avasallando tu patrimonio, tenés la vía judicial, que tiene su costo, pero esa vía está abierta. En el supuesto de que alguien sintiese de que está perdiendo patrimonialmente, podría iniciar alguna acción y tal vez la justicia le fallara a favor. Ahora, por otro lado, cuando a vos te agregan, viste, o sea, regímenes de información, como vos decís, impuestos de acá, impuestos de allá, nunca podrías llegar a argumentar el desconocimiento de esa norma. O sea, vos, norma que hay en materia tributaria, la tenés que estar cumplimentando. Después, si a vos te está produciendo una lesión, poner en este caso patrimonial, vos podrías ir a la justicia y plantearlo. El problema es que muchas veces ir a la justicia tiene sus costos. Entonces, en la gente que suponte está con un patrimonio bajo, le sale muy caro la proporción de ir a la justicia en relación a lo que es el impuesto. Entonces ahí a veces se litigan cuestiones más grandes que chicas, pero a ese chiquito le está afectando mucho más. No sé si fui claro, Gastón, cuando te lo comentaba. Sí, digamos, vuelvo a lo que decía originalmente. Hay, no sé, una persona cobra una indemnización, declara ese dinero a fin de año, viste que el 31 de enero hay que declarar cuánto tenés, bueno, listo, declaro cuánto tengo, pago el impuesto correspondiente, y al año siguiente te dice, bueno, usted señor, ¿cuánto tiene ahorrado? Y tengo la misma plata del año pasado. Bueno, pero este año ¿cuánto tiene? Bien, pero ya pagué, ¿no? Entonces... Todos los años, Gastón, o sea, el impuesto es el patrimonio hacia fin de año, y ahí está bueno el comentario que vos estás haciendo. Pero, digamos, va achicándose mi patrimonio en función de lo que vivo pagando de impuestos, de un ahorro que no se incrementa. Sí, pero mira, hay algo interesante. El impuesto sobre los bienes personales tendría que tener una alícuota muy, muy baja, porque es un impuesto de control, no es un impuesto de recaudación. O sea, esto no se pone de manifiesto, pero la dirigencia política tendría que comprender que el impuesto sobre bienes personales, para evitar que suceda lo que vos estás indicando, tiene que ser un impuesto que sirve para controlar el impuesto a las ganancias. Y vos no tendrías casi que sentir el costo del impuesto sobre los bienes personales. Cuando lo empezás a sentir, cuando la gente piensa pasar a la informalidad, es lo peor que le puede pasar al país en cuanto a la recaudación. ¿Por qué? Porque cuando dejás de tener cuentas claras en el impuesto a los bienes personales, perdés noción de cuánto la gente tendría que estar pagando en impuesto a las ganancias. O sea, se está haciendo algo que técnicamente es incorrecto, querer recaudar plata con impuestos sobre los bienes personales. Guillermo, así es como terminamos, en función de lo que te ha dicho Gastón y de lo que has respondido, así es como terminamos en una verdadera arbitrariedad impositiva, porque no solamente se cobra, es uno de los países que tiene mayor presión impositiva en el mundo, ni hablar en la región, sino que además hay impuestos que claramente están duplicados, se cobra varias veces por lo mismo, hay conceptos que están totalmente errados, como el que mencionabas recién, incluso conceptualmente y desde el punto de vista técnico, pero además la verdad es que se están cobrando una cantidad de impuestos cuyo dinero no es claramente controlable, no se sabe exactamente hacia dónde va, no hay este tipo de cuestiones de control. Salud a quien haya estornudado, que la verdad es que no se puede manejar, no es así en otros lugares del mundo, y cuando querés recurrir te lleva tiempo y te lleva dinero, y la verdad que te lo pensás 20 veces antes de hacerlo. Totalmente, coincido con tu interpretación, Pepe. Bueno, vamos a ver, Sofía, por favor. Guillermo, yo te justo hablando del mismo sentido, Lucero Laspina, ayer el diputado de Juntos por el Cambio, dijo que este dictamen era una gran noticia para Uruguay, porque cada vez hay más argentinos que están llevando sus patrimonios a ese país. ¿Coincidís y crees que esto va a acelerar todavía este proceso? Mira, para de alguna manera contextualizarlo, coincido con lo que dicen, porque en definitiva cuando vos estás pagando, o sea, impuestos así en general, es como, imagínate como ir en un hotel, entonces vos te está saliendo muy caro vivir en Argentina por la carga tributaria, entonces a veces, aun cuando
otro país pudiese ser más caro el costo de vida, te conviene trasladarte porque te sale más barato. O sea, podés subir tu nivel de vida porque en el otro país te están cobrando menos impuestos. Entonces coincido, o sea, en el sentido de que muchas veces la gente sopesa cuánto me está saliendo en Argentina vivir económicamente, o sea, analiza la carga tributaria versus decir me traslado a otra jurisdicción. Y eso es algo que siempre hay que entender, de que los países, nadie te lo va a decir, o sea, pero compiten desde un punto de vista tributario. Porque lo que están buscando siempre son inversiones, es atraer capitales a sus países. Y una de las formas es teniendo una carga tributaria más baja. Entonces, esto que se está hablando coincide con la realidad. ¿Cuándo va a abordar, tenés idea cuándo va a abordar, o qué hace falta para que se aborde una reforma impositiva en serio, que sirva seriamente a todos en la República Argentina, que sirva para recaudar lo que hay que recaudar y que sirva como para poner en orden lo que la gente tiene que pagar, las empresas tienen que pagar, la producción tiene que pagar? Porque la verdad es que es insostenible esto de esta manera. Pepe, del ámbito tributario, profesional, constantemente estamos solicitando una gran reforma tributaria. Hoy el sistema tributario argentino, o sea, quedó obsoleto y de alguna manera genera muchas distorsiones en la actividad económica. Y déjame que te recalque algo. Hoy Argentina, el impacto le genera más a la gente de bajos recursos, porque en definitiva una muy alta porción de su salario, de sus ingresos, termina siendo recaudado por impuestos a los consumos. Si vos analizás la recaudación, el sistema tributario es 60% de lo que ingresa al Estado vía impuestos, son impuestos a los consumos, o sea, impuestos indirectos. Es muy alto y eso le impacta más a la gente de bajos recursos. Sofía, por favor. Guillermo, sorprendió que haya tanto apoyo de los diputados de las provincias. Bienes personales, ¿cuánto es coparticipable con las provincias y con la ciudad de Buenos Aires? Mirá, no tengo presente los porcentajes, pero sí es un impuesto de los coparticipables. Acá, como te decía antes, Argentina necesita que se revise, porque ponerle en otros países un impuesto al valor agregado es directamente desde las jurisdicciones. Mirá qué notorio que es que en Argentina un IVA lo recauda la nación y las provincias a su vez tienen otro impuesto que es bastante similar, que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Y ese es un impuesto que genera muchas distorsiones, porque empresas, aún en pérdida, tienen que pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Guillermo, gracias por el tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Un saludo muy cordial. Guillermo Posch, contador público con posgrado en Finanzas y Derecho Tributario.